Hola, hola, soy Maximilian Casaico y hoy quiero que quienes estamos aquí reflexionemos sobre... Espera, ¿quiénes estamos aquí? Reflexionemos sobre el carácter, la esencia de la matemática. La matemática. Si no has estudiado a profundidad la matemática, no te preocupes, porque nos pondremos un tanto filosóficas e históricas. Así te aseguro que te llevarás conocimiento valioso, que te hará ver cosas que antes no hubieras imaginado. Y si ya has estudiado la matemática, te pregunto, ¿habías reflexionado sobre esto que te compartiré del doctor Carlos Torres Alcaraz, en quien me apoyo para atreverme a decir estas palabras? Querido profe, saludos. Bueno, de manera breve, las técnicas constructivas, lógicas y organizativas es lo que te compartiré sobre este libro, esta obra, Los Elementos. Cuando las veas dirás, claro, es que tiene sentido. Wow, Euclides, Los Elementos. Lo que sucede es que la importancia de esta obra e influencia se puede advertir no solo en las matemáticas, donde por más de 2000 años se le consideró un paradigma de la ciencia deductiva, sino en áreas como la física, la filosofía, donde también dejó impresa su huella. Fíjate que lo que Euclides ofrece es un tratado de geometría que abarca diversos temas, que comprende más de 450 proposiciones que se levantan a partir de un reducido número de axiomas y postulados. ¿Qué es un axioma? ¿Qué es un postulado? Te platiqué de ello en este video, así que puedes ir a verlo aquí. Te mandaré directo al segundo donde hablo de postulado y axioma para que no tengas que estar buscando ahí a lo largo del video, y ya está. Regresas acá, continúas. Axioma y postulado. Entonces, en el libro 1, Euclides introduce lo que podemos llamar propiamente los dichosos axiomas, y postulados en total son 10 y están divididos en dos grupos: el de los postulados y el de las nociones comunes. Postulado 1. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta otro punto cualquiera. Postulado 2. Y el prolongar continuamente una recta finita en línea recta. Postulado número 3. Postúlese el describir un círculo con cualquier centro y distancia. Postulado 4. Postúlese que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Postulado número 5. Postúlese que si una recta, al incidir sobre dos rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Noción común 1. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Noción común número 2. Si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. Noción común número 3. Si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. Noción común número 4. Las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Noción común 5. El todo es mayor que la parte. Puede parecer obvio. Oye, claro, obvio. Son nociones comunes, pero no subestimemos. Como se puede ver, el primer grupo establece explícitamente el conjunto de suposiciones relativas a objetos que identificamos desde el conocimiento común matemático como objetos geométricos, que son, por lo menos en parte, reglas claras de la manera en la que pueden y deben manipularse estos. Vale la pena señalar que los dos grupos de axiomas no serán modificados
ni sufrirán adiciones a lo largo de la obra. Por el contrario, la lista de definiciones habrá de extenderse en su desarrollo, dada la necesidad de introducir nuevos objetos de acuerdo con los distintos temas a tratar. Entonces, definición 1. Punto es lo que no tiene partes. Definición 2. Una línea es una longitud sin anchura. Definición 3. Los extremos de una línea son puntos. Definición 4. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Definición 10. Si una línea recta cae sobre otra formando ángulos adyacentes iguales, cada ángulo se dice que es recto. Las líneas perpendiculares entre sí. Definición 15. Un círculo es una figura plana contenida por una línea tal que todas las líneas que caen de ella a un punto que se encuentra al interior de la figura son iguales entre sí. Definición 16. Tal punto se llama centro de la circunferencia. Definición 17. Diámetro del círculo es una recta cualquiera que se traza por su centro y cuyos extremos están en la circunferencia del círculo. Tal recta bisecta el círculo. Definición 23. Son rectas paralelas las que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Ahora, atención con estas definiciones. Parecen ingenuas, pero debemos notar que estos objetos están definidos de tal manera que claramente se les debe considerar objetos construidos por el intelecto y desprovistos de un carácter sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, veamos por ejemplo la definición 1 que dice: punto es lo que no tiene partes. Entonces, uno pensaría en un punto de esta manera, ¿verdad? Pero, si somos estrictos con la definición, a ver, hagamos un zoom a esta representación del punto y ¿realmente no tiene partes? ¿Realmente no me puedo acercar tanto a la tiza del lápiz, del gis o de lo que sea que lo haya pintado? Ahí está el detalle. Este hecho contrasta, y de aquí la importancia de considerarlo, con la construcción de objetos visuales que representan el uso de diagramas y el manejo que hace Euclides de recursos que se antoja llamar empíricos en los procesos de demostración. Por lo tanto, de construcción y organización de la geometría elemental. Pero ¿cómo empieza la geometría en los elementos? Veamos 3 proposiciones iniciales del texto a fin de alcanzar algunas conclusiones en la medida en la que uno puede considerar que las 3 juntas apuntan a la solución de un mismo problema y sacaremos conclusiones valiosas de cada una de ellas. Veamos pues la proposición 1.1. Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. Construcción. Sea AB la recta delimitada dada, hay que construir sobre AB un triángulo equilátero. Esta será nuestra tesis. Con centro en A y con radio AB, describamos un círculo, el BGD, y con centro en B y con radio BA, describamos el círculo AGE. Postulado 3 es lo que usamos aquí. Ahora, desde el punto G en que se cortan tales círculos, trácense las rectas GA y GB. Por el postulado 1 podemos hacerlo. Dado que el punto A es el centro del círculo GDA, la recta GA es igual a la recta AB. Y dado que el punto B es el centro del círculo GAE, la recta GB es igual a la AB, y luego las rectas GA y GB son iguales entre sí, puesto que cosas iguales a una y la misma cosa son también iguales entre sí, por la noción común número 1. Por tanto, las 3 rectas GA, GB y AB son iguales entre sí. Según esto, pues, el triángulo ABG es equilátero. Definición 1.20. Y está además construido sobre la recta delimitada dada AB, que es lo que se quería hacer. Fin. Entonces, observación importante número 1.
Fíjate que el loquillo de Euclides quiere probar una propiedad general y agarra un objeto particular que representa cualquier objeto de la especie, verifica la proposición en él y luego regresa y nos dice: ah, sí, se vale para todos los objetos de esa especie, es de carácter general, tal como se anunció desde el principio. Es importante notar que en este caso se supone que las dos circunferencias intersectan en un punto G, lo que permite trazar las rectas AG y BG. Se trata de algo claramente sugerido por el dibujo. Esto le confiere a la evidencia visual derivada del diagrama la cualidad de volverse parte del argumento de la demostración. Como veremos, en estricta lógica se está añadiendo un postulado que en rigor habría que haberlo explicado de antemano. No obstante, difícilmente se puede pensar que se trata de una falla lógica. Más bien, el modo de proceder de Euclides revela un tipo particular de práctica matemática o un aspecto que era la intuición matemática en ese periodo, algo que puede considerarse como un componente del sentido común matemático de la época. Veamos ahora la proposición 1.2. Poner en un punto dado como extremo una recta igual a una recta dada. En este caso se trata de mover a la recta BG al punto A de tal manera que éste sea extremo de la recta trasladada. Para esto se traza la recta AB por el postulado 1 y el triángulo equilátero ABD por la proposición 1 que acabamos de ver. Se prolongan DA y DB indefinidamente. Por el postulado 2 lo podemos hacer. Y con centro en B y radio BG se traza el círculo HGT. Por su construcción, BH es igual a BG, pues son radios del mismo círculo. Definición 15. Con centro en D y radio DH se traza el círculo HKL, de modo que DH es igual a DL, puesto que son radios del mismo círculo, pero como DA es igual a DB, tenemos que AL es igual a BH. Y por tanto BG es igual a AL, y este último segmento tiene a A como extremo, que es lo que se quería hacer. Bueno, pasemos a la observación importante número 2. Hay que hacer notar que la demostración nos lleva a reconocer que los compases euclidianos no son una herramienta física, pues no se les utiliza para medir ni para trasladar medidas. Su uso se limita a las posibilidades establecidas en los postulados y las nociones comunes. En otras palabras, el problema planteado en esta proposición no es un problema práctico. Si lo pensamos como tal, bastaría abrir el compás a un hipotético al tamaño de la recta y trasladada a cualquier punto. Esto apunta al carácter propiamente matemático de los temas tratados. Antes de pasar a la tercera proposición, obviamente la tercera observación importante del día de hoy, te voy a pedir que me dejes un like, que apoyes al canal Maximilian Casay con música y matemáticas, suscribiéndote y dándole a la campanita. Será de mucha ayuda para mí, muy valioso para mi trabajo. Te estaré infinitamente agradecido y seguiré haciendo contenido que te sea de provecho. Ahora sí, proposición 1.3. Dadas dos rectas desiguales, dar de la mayor una recta igual a la menor. Vamos pues, demostración. Supongamos que a la recta G menor que la recta AB. En tal caso habrá que quitar de AB una recta igual a G. Póngase la recta AD igual a G en el punto A como extremo, por la proposición 2 que acabamos de hacer. Con centro en A de radio AD, trácese el círculo de EZ. Luego, como AE es igual a AD, definición 15, entonces AE es igual a G. ¿Qué es lo que se quería hacer? Esta proposición resuelve un problema relevante, a saber, cómo poner una recta sobre otra, garantizando que podemos hacer coincidir, si fuera el caso, distintas figuras para comprobar su igualdad de acuerdo con la noción común. Así que aquí vamos. Observación importante número 3. Se observa con claridad la dependencia lógica que se establece entre las proposiciones y el conjunto de definiciones, postulados y axiomas. Mira, fíjate que la proposición 1.3 depende de haber demostrado la 1.2
que depende de la 1.1, mientras que esta última depende de las definiciones, los postulados y las nociones comunes. De este modo podemos observar cómo, además del encadenamiento lógico y la técnica de la demostración, hay un afán organizativo que le confiere sentido al contenido específico de cada proposición. Es decir, cada proposición cumple con un propósito en un esquema amplio que supone un sentido de construcción y organización. Con respecto a esto último, vale la pena señalar que como destaca el propio Euclides, se trata de tres problemas, esto es, de tres proposiciones que tienen como objetivo hacer algo, a diferencia de las proposiciones denominadas teoremas, las cuales establecen una propiedad de índole general acerca de los objetos con los que tratan. Te adelanto que esta diferencia no es banal, pues apunta a una diferencia esencial para entender los aspectos organizativos de los elementos. Ya para terminar voy a demostrar un ejercicio que es clásico en tareas, exámenes, finales, etc. Pero quiero que me hagas un favor. Ten muy en cuenta estas observaciones importantes que hoy hemos analizado cada vez que estudies geometría euclidiana. Suscríbete, deja un comentario. Ahora sí, proposición, esta es la proposición 1.5. En los triángulos isósceles, los ángulos de la base son iguales entre sí y prolongadas las dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán iguales entre sí. Demostración: sea ABG un triángulo isósceles tal que AB es igual a AG y sean AD y AE las respectivas prolongaciones de estos lados, sea Z un punto cualquiera sobre AD y sea GH sobre AE tal que GH es igual a BZ. Unamos Z con G y H con B. Entonces, como AZ es igual a AH, AB es igual a AG y el ángulo ZAH es común. Luego, el triángulo AZG es igual al triángulo AHB. Esto por la proposición 1.4 que no la mencionamos hoy, pero aquí te la dejo, muy chilla. Por esta proposición concluimos de esta manera: tenemos que serán iguales el lado restante y los ángulos correspondientes restantes. BH igual a CG igual a ZG, el ángulo ABH igual al ángulo AGZ y el ángulo AZG igual al ángulo AHB. Y luego de lo anterior tenemos que GH, el segmento GH es igual al segmento BZ y BH igual a ZG. Luego el ángulo BZG igual al ángulo GHB, por lo que el triángulo BZG igual al triángulo BHG. Luego el ángulo GBH va a ser igual al ángulo BGZ y el ángulo ZBG va a ser igual al ángulo HGB, que es parte de lo que se quería demostrar. Y además el ángulo ABH menos el ángulo GBH será igual al ángulo AGZ menos el ángulo BGZ. Y por tanto el ángulo ABG es igual al ángulo AGB, que es lo que se quería demostrar. Fin.